Y sí, viví en un lugar que es como un monasterio, ¿no? Es un centro de retiros, pero pues uno vive allí como monje prácticamente, ¿verdad? Aislado en las montañas, ayudando a organizar retiros y pues cuidando el valle donde vives y las instalaciones que están aisladas, tienes luz solar y tienes agua de pozo y entonces todo eso es un montón de trabajo cuando vives fuera de las instalaciones urbanas, ¿no? Este, es increíble cómo la naturaleza degrada rapidísimo cualquier cosa que está en la naturaleza, ¿no? Tienes que estar muy atento para sostenerla. Entonces sí, ahí me eché como casi 2 años y 8 meses más o menos. Estuve allí. ¿Qué Y aprendiste viviendo en el pues monasterio? mira, lo primero es que aprendí a que podía deshacerme de la vida que tenía, a que podía renunciar a la vida que tenía. Yo quería experimentar lo que se sentía, soltar toda la carrera que tenía ya desde los 11 años inventándome, que era ser músico, ¿Y ¿no? por qué querías experimentar eso? Porque quería experimentarme fuera de una inercia, fuera de una visión ya formada y construida y adoptada y alimentada. Quería ver quién era yo fuera de eso, ¿no? Para descubrirme en un sentido fuera de eso y descubrir partes de mí que no tienen que ver con identificarme con ser alguien de una profesión, ¿no? Quería descubrir una simplicidad en mí y intuía que eso me iba a ayudar a hacerlo. Y quería el lugar más simple en donde los trabajos que tuvieras que hacer fueran completamente triviales. Bueno, en un sentido, ¿no? O sea, trabajos de mantenimiento, lo que sea que haya que hacer en un lugar, ¿no? Y cocinar y llevar las cuentas, ir a comprar comida y cuidar el lugar y organizar cosas, ¿no? Y tener mucho tiempo para meditar. Quería yo hacer eso. Y ver montañas y no tener la mente ocupada en proyectos personales y ni nada que lograr. Me parecía que pasar un tiempo en la vida sin nada que lograr es muy importante. ¿Por qué? Porque Porque de alguna forma estabas joven, o sea, cuando estamos jóvenes, como que, bueno, al menos esa es mi experiencia con mucha gente, es que queremos, como que tenemos la energía para hacer muchas cosas, ¿no? no, pues ya lo Y había eres hecho. alguien creativo y Sí, ya lo había hecho. O sea, cuando me fui ya llevaba discos grabados, ya había hecho conciertos, ya había hecho giras a Estados Unidos y a Sudamérica, he tenido banda y en Estados Unidos grabado discos también, había tenido coros, había sido maestro de música ya. En ese entonces ya llevaba, bueno, 6 años enseñando música, no, 9 años enseñando música. Y formando chicos, ya había producido discos de otros, o sea, tenía ya una carrera andando, bastante bien armada en un sentido, ¿no? Pero sí wow. me daba cuenta que se genera mucho una identificación con tu carrera y que eso puede impedirte ver cosas más profundas de ti y que también tener la mente operando en el modo de hacer, como le llamamos en la meditación, todo el tiempo va apagando algo en ti, porque te defines mucho en función de tus proyectos y de tus logros. Y eso te impide verte de una manera mucho más simple y más profunda quién eres fuera de esos proyectos. Entonces, este lugar, Bugia Loca, donde viví en España, cerca de Alicante, permitía mucho eso. Permitía no ser nadie. A un chico tan ambicioso como siempre he sido, ¿no? O había sido hasta entonces en mi carrera y con mucho deseo de éxito y con mucho imaginarme que yo algún día iba, ¿no? Mucho alrededor del logro y el éxito en una carrera. Eh, eh, de repente el descanso de no imaginarme que tengo que ser nadie es maravilloso. Y curiosamente después cuando volví y retomé la música, porque pues tenía que vivir de algo cuando salí de ahí, volví a dar clases y volví a hacer música, me di cuenta que ya la hacía desde otro lugar. Y eso me lo dijo una amiga que me recomendó que si me fuera, ¿no? Una amiga de esta misma orden budista.
Me dijo, sí, dice, hasta a tu propia música le va a servir bien, dijo, ¿no? Entonces, em, en efecto, cuando empecé a hacer música me di cuenta que ya no había esta urgencia de ser reconocido y esta urgencia de aprobación que había estado muy metida en mi quehacer musical. Lo cual en un sentido le quitó un poquito de motivación a la música también, porque me di cuenta que gran parte de mi motivación era querer ser aplaudido, ¿no? Mm. Y cuando eso se fue yendo, cuando fui descubriendo maneras más profundas de estar conmigo, me di cuenta que no necesito el aplauso de nadie. Y eso en un sentido debilitó mi dedicación a la música como lo había hecho hasta el momento. No el gusto por la música. El gusto por la música y los instrumentos hasta la fecha está súper vivo, ¿no? Sí. Como que toca otra parte de mí, ¿no? Es que Sí. creo que esto puede tocar un miedo de decir, y entonces, ajá, se va a perder la motivación, pero claro, es porque estamos identificados con eso, pero qué miedo que se pierda la motivación, porque entonces ya no voy a hacer, por ejemplo, música tan maravillosa, o Pues no como, necesariamente, ¿eh? No necesariamente es esa la conclusión. ajá, ok, La conclusión que yo tenía en aquel entonces es que cuando suelte la ambición voy a hacer mejor música. ok, Lo veía casi al wow. revés. Sí, no, no, qué genial, o sea, es que es fantástico, pero soltarlo, Es contraintuitivo. Pensamos que mientras más ambiciosos soy y más claro tenga a dónde quiero llegar, mejor voy a llegar. Y con esto descubrí que es exactamente al revés. Para sacar lo mejor de ti tienes que soltar en gran parte la idea de cómo debe ser ese resultado. Y Mm, tienes que tener más bien una manera de relacionarte con tus actividades desde un lugar muy diferente, que no es el de tratar de ser alguien, sino es muchísimo más lúdico, muchísimo más inmediato y menos preocupado de un resultado, en un sentido, ¿no? Y sobre todo, sin la intención de construir una identidad en función de lo que haces. No que no ocurra, o sea, todo lo que haces para los demás les da una identidad de ti. Pero tú cuando lo haces no estás tratando de que te vean de cierta manera, no estás en la persecución de una imagen que yo sí tenía. Y esa se fue con el tiempo de la práctica se fue yendo. Y entonces surgió una gran libertad. Y esa libertad me ayudó a darme cuenta que una de mis habilidades y casi naturales, digamos, o cualidades naturales, es algo que desde niño había notado, que los adultos decían que yo sabía cuidar a otros, ¿no? Y sabía escuchar y sabía estar atento y sabía pues echarle la mano a la gente. Entonces me di cuenta y dije, claro, es que eso es lo que hago. Eso es lo que es realmente más motivador para mí, ¿no? mm, Entonces, pues ya después de que llevaba unos años meditando y aún siendo maestro de música, me di cuenta que de lo que más disfrutaba como maestro de música era ver a los chicos trascender sus condicionamientos. mm, O sea, poder ser creativos porque soltaban apegos y soltaban miedos. Y eso era lo que más me gustaba. ujú. Entonces, pues empecé a notar que lo podía hacer en un nivel mucho más extendido que con grupos pequeños de músicos con los que yo trabajaba. Trabajaba formando compositores. Entonces me encantaba ese trabajo y conocí gente maravillosa, la verdad. Eh, eh, pero creo que lo que más valoraba era el trato humano y la posibilidad de ayudar a otros a transformar su vida. Eso era realmente lo que ¿no? Entonces cuando la meditación empezó a madurar en mí y empecé a aplicar mis mismas, eh, pues digamos, herramientas organizativas, pedagógicas alrededor de la meditación, pues fue un paso muy fácil el que empezara a enseñar meditación, porque ya era maestro, ¿verdad? Y, y había tenido este modelo, como mencioné antes, de Upak Shamati, de cómo se podía estar en un grupo hablando de cosas trascendentales, ¿no? Y ayudando a la gente a trabajar consigo misma. Entonces ya de allí, pues se fue dando bastante fácil, de manera bastante natural. Y en un momento dado, pues ya le fui metiendo más tiempo simplemente a enseñar meditación. Mentores.